Nos acompaña el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro. Hay información precisamente sobre esa aprobación por parte del Consejo de Gabinete del contrato suscrito entre el Estado y Minera Panamá. Ustedes lo han calificado como un verdadero triunfo histórico, que el contrato tiene extraordinarias diferencias a favor de Panamá versus el que estaba vigente anteriormente antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hay quienes desde ya están planificando demandar este contrato porque dicen que uno es ilegal porque no siguió los trámites de las contrataciones públicas y lo establecido en ese fallo de la Corte, que tenía que llamarse a los interesados o a los otros interesados en el mismo. ¿Qué tiene que decir? Bueno, Yania, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es importante primero mencionar que en efecto el día de hoy el Consejo de Gabinete ha aprobado la suscripción por parte del ministro de Comercio e Industrias del contrato entre el Estado y Minera Panamá, que es un paso adicional dentro del proceso administrativo, que por cierto ha sido un largo proceso. Nosotros iniciamos desde el año 2021, cuando este contrato ley de 1997, el contrato 9, fue declarado inconstitucional. Desde ese momento nosotros hemos embarcado en un proceso primero de negociación con la empresa, donde ellos aceptaron los términos y condiciones pactadas entre el Estado en enero del 2022 y posteriormente el proceso de redacción del contrato, que nos tomó más de 10 meses. Nosotros en marzo de este año anunciamos finalmente que habíamos llegado a un acuerdo en la redacción del contrato y hoy pues el Consejo de Gabinete ha dado su visto bueno para que nosotros podamos suscribir este contrato. ¿Qué falta ahora? Ahora nosotros vamos a Contraloría General de la República para su debido refrendo y posteriormente, una vez instaurada la nueva Asamblea Nacional, presentarlo ante la Asamblea Nacional. En cuanto a tu segunda pregunta, en cuanto a el derecho que tiene cualquier ciudadano de demandar este contrato de inconstitucionalidad, nosotros obviamente somos respetuosos. Vivimos en un país democrático donde todo ciudadano tiene ese derecho. Nosotros nos sentimos cómodos y confiados de que este contrato, en la forma como se ha llevado a cabo conjuntamente con nuestros expertos legales, locales e internacionales, va a sobrevivir una demanda de inconstitucionalidad, pero además también somos respetuosos de un Estado de Derecho y de la independencia de los diferentes órganos del Estado, en este caso el órgano judicial y la Corte Suprema de Justicia, que tendrá en ese momento que hacer esas valoraciones. Debemos entender también que esto fue una situación atípica. ¿Por qué menciono atípica? Porque nosotros estábamos negociando un nuevo contrato con una empresa que ya había invertido en Panamá más de 8.000 millones de dólares en base a un contrato que en ese momento era perfectamente legal y legítimo. Es decir, independientemente de que muchas de las cosas que estaban acordadas no resultaban beneficiosas para Panamá y que la empresa después quería mantenerse en las mismas, y ahí hubo la tensión. Por supuesto, porque, y te doy un ejemplo, mira. Nosotros cuando enfrentamos esta situación habían dos alternativas. El gobierno anterior decidió que la alternativa en que ellos iban a seguir era presentar ante la Asamblea Nacional de Diputados exactamente el mismo contrato con las mismas condiciones del contrato de 1997. Nosotros cuando analizamos el contrato de 1997 y además analizamos otros contratos como Chile, México, Perú, entre otros países expertos en minería, nosotros llegamos a la conclusión que Panamá debería de recibir mucho más. Razón por la cual hemos negociado este contrato donde entre otras cosas estamos recibiendo 375 millones de dólares al año mínimo garantizado, que representa 10 veces más de lo que nosotros hubiéramos recibido en base al contrato de 1997. Eso ya de por sí es un avance. Además, nosotros acabamos con las vacaciones fiscales. En este contrato, la empresa va a pagar impuestos sobre la renta, ITBMS, impuesto de dividendo, impuesto de transferencia. Van a hacer contribuciones importantes por el pago del uso del agua. Entonces, yo sí estoy convencido de que este contrato es sustancialmente mejor de lo que nosotros teníamos en base al contrato de 1997 y que ha sido una posición valiente de este gobierno de enfrentarse a un proceso de negociación que, como te dije, no fue fácil, pero nosotros creemos que el resultado de este contrato es muy beneficioso para Panamá cuando lo comparamos, por ejemplo, con otros países de la región. Ustedes empiezan este proceso que va para la Contraloría, es lo que sigue, pero antes, el paso antes fue precisamente esa consulta pública, esa consulta ciudadana para ver esta negociación. Y dicen, bueno, pero es que la consulta se hizo después que ya se había negociado todo. ¿Cuál ha sido la gracia? En pocas palabras, ¿para qué se hizo una consulta si nada de eso se incluiría en este contrato? ¿Se incluyó o no se incluyó algo de esa consulta? Yo creo que es importante ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Mira,
Es la primera vez que yo recuerde que un gobierno ha hecho público por más de 30 días un contrato de concesión sin ni siquiera haber sido aprobado por el gabinete, ni siquiera haber sido firmado. Toda la ciudadanía tenía acceso a ese contrato. Más de 49,000 personas ingresaron a la página Ágora. Más de 3,000 comentarios realizados por aquellas personas que revisaban el contrato. Y por supuesto, aparte de eso, las visitas a las diferentes comunidades. Y te doy un ejemplo. Nosotros visitamos, además del área de Omar Torrijos, del distrito de Omar Torrijos y de Donoso, también visitamos el distrito de La Pintada, donde la mina no está, pero donde era un paso importante de acceso. Y ellos reclamaban que fuesen incluidos dentro del contrato como beneficiarios. La Pintada, hoy en día en el contrato, en base a esa consulta pública, ha sido incluida dentro del contrato. Otro de los aspectos que nos reclamaba la ciudadanía era que por qué la Junta Directiva tenía que ser nombrada por un presidente por un periodo de tiempo que fuese más allá del periodo constitucional presidencial. También hicimos esos cambios para asegurarnos que dentro de la Junta Directiva están representados exclusivamente las cabezas de los ministerios, de manera que el próximo gobierno, cuando asuma su mandato presidencial en julio del 2024, obviamente va a poder nombrar a los ministros que integren esta nueva Junta Directiva. Entonces, para responder tu pregunta, yo creo que el proceso de consulta pública funcionó, primero que todo, para darle a la ciudadanía la tranquilidad de poder explicarle cuáles eran las bondades de este contrato, pero también para recoger aquellas inquietudes que nosotros consideramos debieran de ser incluidas dentro del contrato. Es un hecho de que esto aporta una liquidez, o aportará, de ser aprobado como ley, una liquidez importante para la nación. Hablamos de 1.5% del Producto Interno Bruto de Panamá a través de estos fondos. ¿Cuál, si usted pudiese decirle al panameño hoy, para que entienda por qué ustedes dicen que es sustancialmente mejor, cuáles son los puntos más importantes que ustedes consideren, lo que se sienten orgullosos de haber logrado después de una negociación tan tensa? Mira, yo me siento orgulloso de muchos puntos dentro del contrato. Es un contrato muy técnico, donde nosotros atacamos no solo el ingreso mínimo garantizado, la tabla de regalías que va a pagar al Estado la empresa, que va entre el 12 y el 16%, el pago de impuestos sobre la renta, el pago de ITBMS, el pago de impuestos de dividendos. Pero yo le doy un ejemplo a la ciudadanía panameña. Del 2018 a que se declaró inconstitucional el contrato, la empresa pagó en total aproximadamente 135 millones de dólares al Estado. En los primeros 2 años, primero en el año 2022, que es el proceso de transición que está incluido en el contrato, la empresa va a pagar 395 millones de dólares. Y en el año 2023 va a pagar 375 millones. Esos son casi 800 millones de dólares en 2 años que va a pagar la empresa versus 123 millones de dólares que pagó en 5 o más años. Eso es un avance importante y sustancial que además le representa a la ciudadanía la posibilidad, y está establecido en ese contrato, de claramente identificar cómo van a ser invertidos esos fondos. Porque una de las consultas importantes era, bueno, pero es que el panameño no va a saber o no va a sentir el beneficio directo de esos fondos que están llegando en base a este contrato. Para eso justamente está el Fideicomiso de Conquista del Atlántico. Y por eso no se puso a nivel de la Caja Única del Tesoro Nacional. Claro, porque un poquito más de era muy importante para el presidente de la República y para el vicepresidente de la República que este contrato contemplara específicamente cómo se iban a invertir esos fondos, que fueran destinados a lo que nosotros establecíamos como prioridades para ser destinados. El programa de invalidez, vejez y muerte, más de 200 millones, aproximadamente 200 millones de dólares. Para subirle la jubilación a los pensionados y jubilados que ganan menos de 350 dólares al mes. Sí, estamos para hablando el que centro el 75% de esos ingresos va destinado de una u otra forma para la población de los jubilados. Pero más importante también, o igual de importante, destinar los recursos mediante el uso de los fondos en el fideicomiso para la creación de obras de infraestructura en las comunidades aledañas. Ahí pongo una pausa y me pregunto yo, y se preguntan muchos, a eso es un 20% y estamos hablando de bastantes millones. De ese 20% de los 375. Y se habla que es para desarrollos de las comunidades, para becas, temas municipal. Tenemos el escándalo de lo que ha sucedido con los dineros de la descentralización, que está así a flor de piel en estos momentos, y que todo el mundo dice, ¿cómo nosotros estamos seguros que ese dinero que se está recibiendo producto de esta negociación con los recursos de la nación no van a quedar en los bolsillos de algunos políticos que decidan
hacerse bien de este beneficio por parte del área municipal? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que estos recursos no van a ser transferidos a los municipios. Estos recursos van a ser manejados por el fideicomiso del Estado, donde están presentes ministros de Estado, pero también están presentes representantes de las distintas comunidades. Entre esos, el alcalde de Omar Torrijos, el alcalde de Donoso, el alcalde de La Pintada y el diputado del área donde está incluida la concesión, número uno. Número dos, cada proyecto va a ser supervisado por la Universidad Tecnológica de Panamá y tiene que ocurrir el proceso de licitación. Es decir, el propio fideicomiso como ente independiente es el que va a regir los destinos de esos fondos y a dónde van a ser invertidos y en qué proyectos van a ser invertidos. No es que la plata se va a transferir directamente a los municipios para que entonces los municipios hagan la inversión, sino va a ser directamente regido por el fideicomiso, que además va a ser presidido por el ministro de Economía y Finanzas. Usted habló acerca de ese beneficio también para el tema de los jubilados y yo creo que es importante ponerlo en perspectiva en el tiempo. ¿Cuándo, de ser aprobado, cuándo los jubilados, estos jubilados que reciben menos de $350, podrán ver reflejado ese beneficio en su bolsillo y cuándo esos fondos pueden entrar al programa de vejez, invalidez y muerte que está en rojo? Bueno, lo primero que debemos entender es que eso va a depender del proceso que ocurre en la Asamblea Nacional de Diputados. Mientras más rápido se apruebe este contrato en la Asamblea Nacional de Diputados, más rápido la empresa va a tener que hacer su uso legítimo en base a lo que dice el contrato o ejercer el derecho que dice el contrato de anticipar o de pagar esos fondos. Primero, por el año 2021 a 2022, que es un finiquito entre el Estado y la empresa por haber extraído ese mineral durante ese periodo que representa $395 millones y posteriormente, este mismo año, una vez aprobado, tienen que empezar a entrar los $375 millones. Para diciembre del año 2023, en caso de que se haya aceptado aprobado en la Asamblea Nacional este contrato ley, la empresa va a haber tenido que transferir al fideicomiso los $375 millones, que ya el fideicomiso va a estar establecido para entonces hacer las transferencias directas a la Caja del Seguro Social para el tema de invalidez, vejez y muerte y de los pensionados y jubilados. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los jubilados y pensionados y el programa de invalidez, vejez y muerte van a ser los primeros en recibir los fondos porque lo van a recibir directamente a la Caja del Seguro Social. Importantísimo. Otro dato que también está en esta negociación son los $395 millones que van a entrar. Estos 395 millones de dólares que usted también lo sumó en ese gran total que sobrepasaba los 800 millones más los 70 millones que cambió lo que era la fianza de garantía del proyecto. ¿En qué van a ser invertidos? Bueno, esos $395 millones nosotros debemos de tener claridad. La posición de la empresa originalmente era que durante todo este proceso, mediante la cual ellos indicaban que el contrato anterior estaba vigente, solo iban a pagar lo que establecía el contrato, que eran aproximadamente 30 a 40 millones de dólares. De ahí hubo una teoría adicional que ellos debieran de pagar en base a lo que decía el Código de Recursos Minerales. Nosotros ambas teorías dijimos que eran inaceptables. ¿Y qué conseguimos? Conseguimos que por ese periodo del 2021, diciembre del 2021, a enero del 2023, ellos pagaran en concepto de finiquito $395 millones. Esos $395 millones, ellos pueden deducir ciertos pagos que ya han realizado al Tesoro Nacional producto de impuestos de importaciones y al final eso va a quedar en manos del Tesoro Nacional, esos $395 millones. De ahí los $375 millones por el año 2023 en adelante, por los próximos 20 años, son los montos que van a entrar al fideicomiso, que de vuelta, en base a las estimaciones nuestras, el precio del cobre por arriba de $4 significa que Panamá estuviera recibiendo aproximadamente $400 millones o más al año por el pago de la extracción de los recursos minerales. Entonces, por eso yo te digo, Genia, que nosotros sí consideramos, yo estoy convencido de que este contrato es sustancialmente mejor que el contrato que teníamos anteriormente, pero que además también es importante mencionar que nosotros debemos hacerle frente a las responsabilidades internacionales de una empresa que había llegado a Panamá, que ya había invertido $8.000 millones, que cuenta en su planilla con más de 6.000 trabajadores, que aporta a la economía nacional en productos de proveedores más de $300 millones, que aporta además en concepto de pago a los trabajadores, los propios trabajadores, más de 100 millones a la Caja del Seguro Social y que nosotros también tenemos que hacer un balance entre lo que es hacer un contrato que sea justo para el pueblo panameño, pero también respetando las reglas del juego. Agradecemos enormemente los detalles y haber compartido con nosotros esos pormenores que algunos no ven
continuará la polémica porque en el medio se está hablando de la explotación minera a cielo abierto. Sin embargo, hay que evaluar y ver el balance entre poder proteger, porque si no hay los recursos tampoco se puede proteger todo nuestro recurso y los beneficios sociales que este proyecto está Y termino entregando. diciendo, Yenia, que es importante para que la población conozca que nosotros únicamente estamos enfocados en este contrato de explotación minera. Nosotros en este momento no estamos considerando ninguna otra operación minera de cielo abierto, incluyendo, por ejemplo, el tema de otras concesiones, supuestas concesiones mineras que han en el interior del país. Únicamente estamos enfocados en este contrato de explotación minera. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por la aclaración.